Hola, soy Melvin Giovanni Menéndez Morales y con mi grupo número 4 trataremos de explicarles sobre la posesión y la usucapión. Posesión es el poder de hecho que una persona tiene sobre algún bien o alguna cosa, y también sobre las facultades que éste le puede ofrecer inherentemente de su naturaleza. La posesión se relaciona con otros derechos, como por ejemplo con el derecho de propiedad, ya que una persona con poseer algún bien también es inherente a ser la persona propietaria. También con otros derechos, como por ejemplo con el usufructo, con la celebración de contratos como el de arrendamiento, ya que la persona sin ser el propietario puede poseer legalmente algún bien. También con la mera tenencia de algo, ya que una persona a tener algún bien bajo su poder puede llegar a tener la posesión de este a un futuro. Según el Código Civil, en el artículo 612, poseedor el que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes al dominio. En pocas palabras, la posesión es el derecho de poseer alguna cosa o un bien para disponer o para servirse de ella. También están los elementos corpus y ánimos, donde el corpus es el elemento físico de tener el bien material bajo su poder, es decir, tener la relación directa entre el poseedor y el bien poseído. Y el animus es la intención de actuar como propietario o la intención de poseer algo. En este caso, pues es el dueño del bien. Buen día. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica de la posesión. La naturaleza jurídica de la posesión ha dado polémica, ya que hay autores que consideran que esta es una relación de hecho, otros que consideran que esta es una relación de derecho y otros consideran que es ambas. Debido a esto nacen tres teorías, las cuales son la posesión como un simple hecho, la posesión como un derecho y la posesión sobre la teoría ecléptica. La posesión como un simple hecho sostiene que lo que se protege es la existencia del objeto bajo el poderío del sujeto, sin que importe la legitimidad de dicha relación entre persona y objeto. La posesión como un derecho sostiene que lo que se protege es esa relación que tiene el sujeto con el objeto, pudiéndolo así llevar incluso a accionarse en contra del propietario. Y la posesión sobre la teoría ecléptica sostiene que la relación que de hecho que existe sobre la persona con el objeto genera relaciones jurídicas. Por lo tanto, así generan derechos individuales que se deben de respetar. Y esto faculta al afectado que puede incluso incurrir al ordenamiento jurídico para que se proteja su relación con el objeto. Gracias. Teoría subjetiva. Para Savigny, parte de la idea romana de que la posesión se adquiere mediante la conjunción de dos elementos, como lo es el corpus y el animus. El corpus como elemento físico o material de la posesión y el animus como la intención de poseerlo. Esto quiere decir de que no hablamos solo de la posesión en sí, sino de defenderla de toda acción extraña, y que para considerarlo posesión debemos de tener claro que la detentación debe de llevar implícita la intención de poseerlo. En la teoría objetiva encontramos a Jhering, que nos indica que el corpus debe de tener este elemento anímico volitivo, como lo es el animus, que en ausencia de este factor no podemos hablar de posesión ni de tenencia, sino que sería meramente una yuxtaposición física sin trascendencia jurídica. Para él no hay esa división entre corpus y ánimo, sino que son un solo conjunto indivisible que se puede traducir solamente en posesión. Protección posesoria. Depende del criterio legislativo que se tenga sobre este y qué tan influenciado está la posesión como reflejo de la propiedad. Su tendencia es proteger jurídicamente al poseedor. La protección posesoria es una figura importante ya que permite
al poseedor defender el derecho que le subsiste para con el bien que posee, mostrándose así como un hecho que al tener la protección legal se inviste de derecho. Requisitos de la posesión útil. En el artículo 620 de nuestro Código Civil establece que para la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. La ley exige un mínimo de 10 años de posesión a título de dueño, adquirida de buena fe y de forma pública y pacífica, para que el poseedor tenga derecho a solicitar que se le forme un título informativo que tiene como fin obtener la inscripción en el registro de la posesión de la propiedad y que a la vez fije el plazo de la preinscripción de dominio. De este modo, la ley provee el caso enajenante no pueda otorgar escritura de traspaso con los requisitos exigidos por la ley para que representara el registro sea inscrita a nombre del dueño, considerando que en estos casos el adquiriente recibe la posesión de hecho mediante la entrega material de las cosas, pero como no tiene título para inscribir la ley, suple la falta de permitiendo que el poseedor acredite judicialmente haber adquirido con justo título y gozarla de quieta pública y pacíficamente sin interrupción durante un término no menor de 10 años para que se inscriba su posesión, la cual transcurrido otros 10 años sin reclamo alguno o antes, si el poseedor puede probar en otra forma, su derecho se convertirá en inscripción de propiedad. Los vicios de la posesión. Estos vicios se encuentran íntimamente ligados con la posesión pública y pacífica, entre ellos violencia, clandestinidad y abuso de confianza. La violencia es cuando mediante la posesión violenta se coacciona injustamente a una persona para que se desprenda de la posesión. La clandestinidad es cuando los actos por los cuales se tomó fueron ocultos o en ausencia del poseedor. Y el abuso de confianza cuando alguien ha recibido una cosa y luego se niega a entregarla. Estos se encuentran en el artículo 631 y 632 del Código Civil. Los efectos jurídicos de la posesión. Entre estos tenemos la defensa por medio de los interdictos, ya que estos protegen el simple hecho de la posesión, y la presunción de una continuidad posesoria, salvo prueba en contrario, que son los supuestos favorables al poseedor. Mi nombre es Heidi Marisol Cruz Guerra y yo les voy a hablar sobre usucapión o prescripción positiva. Usucapión viene del latín usucapio, de usus, que significa posesión o uso, y de capere, que significa adquirir o tomar, y que conjuntamente quiere decir la adquisición del dominio. Usucapión es la forma de adquirir el dominio utilizando la posesión por un tiempo estipulado, a través de la persona llamada dueño y de manera pública. De manera pública nos referimos a que la posesión debe ser notoria, de conocimiento público, para que la sociedad reconozca a esa persona como dueña. También debe de ser de manera constante, es decir, que el periodo en que se tiene posesión de la cosa debe de ser consecutivo. Asimismo, de manera continua, esto es que la posesión no haya sido interrumpida. Y por último, de manera pacífica, o sea, que la posesión no haya sido tomada con violencia. Si se tratase de un bien inmueble, la ley exige la posesión por 10 años para solicitar la titulación supletoria. Esto lo dice el artículo 633 del Código Civil. El fundamento más general y decisivo es la necesidad de fijar las relaciones de derecho inciertas. En el momento que el dueño legítimo, por negligencia, haya abandonado la cosa y otra persona haya tomado el dominio sobre ella, esto dará paso a la prescripción positiva. La prescripción. Algunas legislaciones no aluden a la palabra usucapión o es poco empleada sino a la prescripción adquisitiva o positiva. Sin embargo, es útil distinguir que existen dos especies de prescripción, una adquisitiva positiva que hace adquirir la propiedad y la extintiva que hace perder todos los derechos en general,
consecuencia de la inactividad del acreedor que deja pasar el tiempo establecido en la ley sin hacer uso de las acciones o defensas que a su favor consagra la ley para hacer efectivos sus derechos o créditos. El artículo 643 del Código Civil dice que cosas prescribibles son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Luego, con el tema de justo título, el justo título es aquel que resulta suficiente para transmitir bien o derecho. Por tanto, bastaría con un contrato incluso afectado por causas de anulabilidad. Sin embargo, no se reputa justo título el contrato viciado por causa de nulidad. El artículo 628 del Código Civil establece que es justo título para la usucapión el que, siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. De manera que consideramos como justo título al acto, es decir, la causa por la cual se entra a poseer independiente de que este título se haya o no materializado. Causas por las cuales se suspende la prescripción. En el artículo 652 del Código Civil establece cuáles son los casos en donde no corre la prescripción. Este artículo refleja la protección que constitucionalmente debe proveer el Estado en todos los guatemaltecos, en especial a aquellos que de cierta manera se encuentran vulnerables en cuanto al ejercicio de sus derechos. Primera, contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin representantes. Los menores, como los incapacitados, para poder ejercer sus derechos y también contraer obligaciones, necesitan de un representante legal y en caso de no tenerlo temporalmente por cualquier motivo, la ley los protege y los ampara como garantías constitucionales. Segundo, entre padres e hijos durante la patria potestad. Como ya sabemos, la patria potestad es el poder otorgado por la ley a los padres para que ejerzcan la representación legal de los hijos y administren sus bienes durante la minoría de edad. Tercero, entre menores e incapacitados y sus tutores mientras dure la tutela. La prescripción se va a suspender hasta que cese la declaración de interdicción emanada por un juez competente. Número 4. Entre los consortes o cónyuges. Mientras duren en la institución, ya sea del matrimonio o la unión de hecho legalmente. La suspensión de la prescripción se da cuando dure cualquiera de estas dos instituciones. Y por último, entre copropietarios mientras dure la división. Cuando dos o más personas son propietarias de iguales o desiguales partes de una misma sola cosa o un mismo bien, se les conoce como copropietarios. Y mientras dure esa copropiedad, la prescripción debe suspenderse. La interrupción de la prescripción es una forma de mantener la vigencia del derecho porque el efecto extintivo propio de la prescripción deja de producirse cuando se demuestra que se ha ejercitado la acción o se ha reclamado el derecho antes de la llegada del plazo. La principal consecuencia que produce es la de tener que volver a contar con el plazo de prescripción de nuevo por entero, iniciándose el cómputo el día siguiente al que terminó el acto interruptivo. La prescripción de acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales por reclamación extrajudicial del acreedor, por el cual el acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. El artículo 653 del Código Civil establece la interrupción de la prescripción
La prescripción se interrumpe, número 1, si el poseedor es privado por la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un año. Número 2, por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada o el demandado fuera absuelto de la demanda o el acto judicial se declare nulo. Y número 3, por si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o de escrito o tácticamente por hechos indeudables el derecho de la persona contra quien prescribe.